importante recalcar que la sesión pasada, pues vimos un poquito respecto a esto, ¿no? Vimos como la historia de la ética y también hablamos de los 3 ejes fundamentales de la bioética, ajá, que son los que vamos a estar usando de forma ya regular. Y dijimos, son 3 argumentos que siempre debemos de abarcar cuando hablemos de bioética, ¿no? Cuando analicemos un caso, cuando queramos resolver un dilema, cuando queremos poner una postura, pues son estos los que tendremos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Quién se acuerda cuáles son estos elementos? Miguel Díaz. Era el filosófico, el legal y el biomédico. Exactamente, Miguel. Muy bien. Serían el legal, el biomédico y el filosófico. Ajá. Entonces, eso va a ser, son los mínimos. Claro que puede haber mucho más, pero son las 3 patitas mínimas que se necesitan para poder sostener esta parte de la bioética, ¿no? Entonces, muy bien, eso es lo que vamos a estar eh, justamente utilizando. Ay, déjenme prender la luz esta porque creo que está muy oscuro. Ok, chicos. Entonces, decíamos, estos van a ser los 3 ejes principales, los 3 ejes fundamentales. Muy bien. Hoy que vamos a hablar de esta cuestión de la bioética, de la bioética, de la ética como tal, así, sin el bio, hoy vamos a empezar con la ética, dijimos la vamos a diferenciar de otros conceptos como la pues, parte de la moral. La sesión pasada vimos un poquito de la historia del término de la ética, ¿no? Desde que la conocíamos con el nombre de ethos. Uh-huh. ¿Quién se acuerda qué significaba ethos? Que vimos ahí. Es carácter, temperamento o atributo, ¿no? No, ese ya es con el ico. Ah, ok. Y el ethos así solito, ¿qué sería? Ay, ¿quién me habló? A ver, ¿por qué no me salió aquí? Lara. Ok, exactamente. ¿Y por qué es importante entender el concepto de vivienda en común o cubil, Lara? Exactamente. Tiene que ver con cómo adquirimos, bueno, no solo en ese tiempo, sino en todo momento, el lugar donde estamos, el lugar donde vivimos, va a modelar efectivamente nuestros valores y nuestros principios, ¿sale? Entonces, por eso el ethos es ese lugar, esa vivienda en común donde aprendemos. Y luego Aristóteles le pone el ico al ethos, ¿no? Y ahí sí era lo que la compañera nos estaba diciendo, ¿no? Carácter, temperamento, una cuestión ya personal, ya forma parte de los principios personales, no solo los sociales, sino que la persona los integra a su vida, ¿no? A su práctica. Entonces, la ética se va transformando a lo largo de la historia y después la ética comienza a ser una cuestión religiosa. Si ustedes recuerdan, uno de los exponentes que veíamos en términos de la ética era Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino, que sí retoma parte de lo de Aristóteles,
hace toda una visión espiritual, una visión en Dios, ¿no? De la ética. Y por eso, durante muchos años, la ética forma parte de estas creencias religiosas. Si ustedes recuerdan en sus clases de Mío, las escalas de valores como las de Scheller o de Finance, tienen hasta arriba en la escala de valores como los más importantes, los valores religiosos y los valores espirituales. Ajá. Entonces, durante mucho tiempo vamos a ir viendo esta influencia de la parte religiosa. Pero ustedes ya tienen que dar un paso todavía más allá, ¿no? Ya la cuestión religiosa la tienen que dejar un poquito a un lado, o sea, la tenemos como un referente histórico, como parte de cómo se ha dado la ética, pero vamos a tener entonces un nuevo concepto que sería este que les presento aquí. ¿Qué es la ética? Es la ciencia que investiga el comportamiento moral de los individuos en sociedad. Y por ello, su objeto de estudio es una categoría especial de actos humanos, los que son conscientes, voluntarios, que afectan a otras personas, grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Esta va a ser la definición que vamos a utilizar el resto del semestre. Esta va a ser la ética en la que nos vamos a basar. Entonces, les doy un chancecito para que tomen nota de este concepto porque es un concepto central, es un concepto importante. Entonces, este sí, porfa. Ahorita te lo voy a explicar, no te preocupes. Ahorita nada más échenle un ojo y ahorita lo voy a explicar exactamente. Bueno, ahorita les regreso entonces la diapositiva para explicarles un poquito más. Bueno, de entrada decimos es una ciencia. Ajá. De tal manera que la ética va a tratar de basarse en el método científico. Ajá. Va a tratar de retomar aquellos pasos importantes dentro de este método. ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda cuáles son los pasos del método científico? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Cómo comienza el método científico? ¿Se ¿Qué podría es? decir, bueno, yo, doctora? Adelante, por favor. Bueno, primero pues te planteas una pregunta, ¿no? Acerca de qué quieres hacer. Y pues Exacto. después es un tema en particular el que se va a investigar. Después elaboras como tus hipótesis, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué puede suceder. Justamente es esa hipótesis. Ajá. Luego ya pues desarrollas todo el problema, bueno, todo lo que quieras desarrollar. Las hipótesis, las pruebas todas tus hipótesis, después das tu ¿Y conclusión, cómo las pruebas? pues haciendo como experimentos, ¿no? Se podría decir. Exactamente. Hay un diseño de un experimento. Muy bien. Oye, Jorge, y antes de la pregunta, ¿cuál sería el paso inicial de este método científico? ¿Nos faltaría uno previo? Observar. Exactamente, ¿Sí? la observación. Observación. De hecho, este suele ser el paso más importante, porque es la observación del fenómeno la que te permite después plantearte esa hipótesis o esa pregunta de trabajo. Ajá. Por ejemplo, nosotros durante la pandemia, nosotros durante la pandemia pudimos estar observando que había personas que se ponían o no el cubrebocas, ¿no? Nos decían a nosotros, a ver, tienes que utilizar el cubrebocas, porque si no utilizas el cubrebocas,
tú estás exponiendo a los demás. Puede que tengas síntomas o que no tengas síntomas, pero al ponértelo, proteges a las otras personas por si tú llegaras a tener el virus. También te protege a ti, pero sobre todo la lógica del cubrebocas es que tú, que eres potencialmente infeccioso, lo lleves puesto, ¿no? Entonces, ahí observamos que había personas que no utilizaban el cubrebocas, ¿no? De repente yo una vez entré al banco, ya ven que luego tienen como una salita ahí de espera, y había un cuate que no traía el cubrebocas, ¿no? Lo primero que hacemos en el método científico es la observación. Nos llama algo la atención, ¿no? Y luego nos podemos preguntar, por ejemplo, aquí en términos de la ética, yo podría pensar, ¿será que las personas utilizan el cubrebocas cuando es por beneficio propio y no cuando es por beneficio de otros, ¿no? Entonces puedo plantearme esa pregunta y puedo decir, yo creo que sí, las personas usan más el cubrebocas cuando se trata de protegerse ellos mismos, ¿no? Y entonces puedo hacer un diseño experimental, ¿no? Con una variable independiente y una variable dependiente. ¿Quién se acuerda cuál es la independiente y cuál es la dependiente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la dependiente y cuál es? O también adivinen, no pasa nada si intentan adivinar. También se vale. ¿Cuál es cuál? ¿No? Bueno, la variable independiente es justamente la que nosotros vamos a controlar o la que vamos a manipular, ¿sí? Yo manipulo la independiente y entonces pensaría, que cómo esta va a afectar la variable dependiente. Y la dependiente es donde yo voy a ver los resultados. Si, por ejemplo, yo quiero ver cómo afecta el nivel de anestesia, ¿no? En una persona en su capacidad cognitiva, ¿no? En su atención. Entonces, muevo, ¿no? La anestesia, muevo la variable independiente para ver cómo afecta la variable dependiente, que es la capacidad de poner atención de una persona. Entonces, ahí estaría el efecto de una sobre otra. O sea, a lo mejor yo digo, si voy a meter una variable independiente aquí, voy a poner la tos, es decir, voy a poner a una persona a toser, como una señal de que pues, a lo mejor tiene COVID, ¿no? Pues lo voy a poner a toser bien feo. Entonces, algunas personas sí van a estar expuestas a la tos y otras no estarán expuestas a la tos. En mi hipótesis, yo puedo plantear que las personas estas, que son las que no usan cubrebocas, estas son las que me interesan, ¿no? Que las personas que no traen puesto el cubrebocas, en cuanto escuchen toser a una persona cerca de ellos, entonces sí se van a poner el cubrebocas, porque se están protegiendo, se están cuidando ellos mismos. Entonces, a ver, yo puedo decir, cuando sí hay cubrebocas, yo creo que las personas, cuando sí hay tos, yo creo que las personas se van a poner el cubrebocas. Si no hay tos, van a dejar de usar el cubrebocas, ¿no? Y entonces, a lo mejor, repito este experimento 100 veces, ¿no? 100 veces con personas con tos, 100 veces con personas sin tos. Y a lo mejor aquí de las 100 personas que estuvieron expuestas a la tos de alguien más, a lo mejor 85 sí se pusieron el cubrebocas porque dijeron, caray, ¿no? Me voy a proteger.
pero como no había tos, estas 100, a lo mejor solo 5 se pusieron el cubrebocas porque dijeron, ay, hay una persona cerca de mí y la quiero proteger, ¿no? Y se pone el cubrebocas. Ajá. A lo mejor puedo pensar así, que con tos es más seguro que las personas se pongan el cubrebocas. De alguna manera, lo que yo estaría comprobando es que la persona se cuida más cuando se trata de protegerse a sí misma que cuando se trata de proteger a los demás. Y entonces ahí puedo pensar, así ya más interpretación, como decía hace rato José Jorge, conclusiones, yo puedo hablar de cómo esto puede reflejar el egoísmo. Ajá. Porque si no fuesen egoístas y ven que alguien se acerca, el 100% de las personas aquí deberían de haber utilizado el cubrebocas para proteger al otro. En cambio, fue mucha más las personas que se protegieron a sí mismas que las que protegieron a alguien más, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy inventando datos, obviamente, pero eso me podría llevar a pensar que las personas tienden a ser egoístas, ¿no? Y a cuidarse más a sí mismas que cuidar a otra persona. So, ahorita les puse un ejemplo muy chundo, ¿no? Pero vamos a ver algunos otros ejemplos, vamos a hablar de experimentos que se hacen desde la psicología social para conocer este tipo de cosas. Entonces, lo que va a hacer la ética como ciencia del comportamiento implicará entonces esto, como cuestiones más de experimentación, de plantear variables, de hacer preguntas, de hacer observaciones, etcétera, ¿no? Así como que muy de bote pronto, esto es más o menos lo que buscaría la ética como una ciencia del comportamiento. La parte de la conciencia de los actos conscientes y voluntarios, la vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos de cómo estamos constituidas las personas en ese sentido. Y también hablaremos más adelante de cómo considera el afectar a grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. Entonces, ahorita se los voy explicando más adelantillo. Si de repente voy muy rápido, me paran, para que les dé tiempo de hacer sus apuntes. Entonces, algo que también es importante decir del concepto de ética es que se va a separar cada vez más de la moral. Cuando la ética era un asunto religioso, estaba muy cerquita de la moralidad, pero a partir de que ya se toma como su vía más científica, la ética y la moral empiezan a separarse, empiezan un poquito como a distanciarse y tienen características particulares cada una de ellas. Una de estas características tiene que ver con que la ética nos va a dar valores universales, cosas que no van a cambiar en ningún lugar y en ningún momento de nuestra historia, ¿sí? Siguen siendo importantes ahora como fueron importantes en algún otro momento de nuestra historia. En cambio, la moral es algo que va a cambiar, ¿sí? Se expresa en un momento determinado, en una comunidad determinada. Si esa comunidad cambia a lo largo del tiempo, entonces su moral va a cambiar. Por ejemplo, hace unos 80 o 90 años era totalmente inaceptable que una mujer anduviera en bikini, ¿no? Si ustedes han visto fotografías, las mujeres iban a la playa, imagínense eso, cubiertas, ¿no? De todos los brazos, las piernas, hasta un gorrito se ponían para entrar al mar, ¿no? Imagínense con el calor que hacía, pero no podían mostrar su cuerpo. Pero conforme el tiempo ha pasado, pues ahorita ya es muy normal ver a alguna muchachona en bikini en la playa y nadie se espanta y nadie dice nada, ¿no?
Entonces ahí cambió a lo largo del tiempo. También cambia de país a país, de comunidad a comunidad. Por ejemplo, si yo ahorita le digo a un señor, oiga, por favor, pues véndame a su hija que tiene 15 años, que ya está en edad de casarse, véndamela, le voy a dar un puerquito y una vaca, ¿no? Pues el señor a lo mejor va a decir, qué te pasa, no? Pero si estos lo hacen ustedes en Chiapas, pues sería una respuesta hasta probablemente positiva, porque hay ciertas regiones en Chiapas donde una chavita a los 15 años ya se considera en edad de casarse y que puede aceptar a un señor porque le ofrece a su familia un puerquito y una vaquita, ¿no? Entonces, esas cuestiones morales cambian en el tiempo, cambian en el espacio, cambian de comunidad a comunidad. Y que se expresa entonces en costumbres, en hábitos y en valores. Entonces, la moral y la ética serían distintos también en ese sentido, no solo en lo que enseñan, sino cómo va cambiando. Les voy a poner un ejemplo para aclarar esta parte. Hace más de 2000 años, en las culturas de la Franja de Gaza, donde están los judíos, donde están los musulmanes, donde tiende cada uno su tierra santa, ¿no? Pues se tenía la bonita tradición que si una mujer era considerada como pues una mala mujer, se le enterraba en la tierra, ¿no? A esta mujer se le enterraba en la tierra hasta el cuello. Y se le juzgaba de forma pública. Generalmente esa mujer era pensada como una mala mujer porque había tenido sexo fuera del matrimonio, porque había ejercido la prostitución o porque había sido violada y ya no era considerada una mujer pura, ¿no? Y ya, etcétera. Entonces ahí mismo se le juzgaba a esta mujer. Lo que ocurría es que los hombres de esa población, porque eran los hombres los que participaban, las mujeres no podían hacerlo, la juzgaban ahí enfrente de todos y si era culpable, empezaban a aventarle piedras hasta que esta mujer fallecía. Entonces era un linchamiento público que se hacía conforme a las lindas y bonitas costumbres de ese entonces, ¿no? Obviamente que digo esto en sarcasmo. Entonces, esta mujer era lapidada, era asesinada de esta manera. Sí se le consideraba que era pecadora, ¿no? Una ocasión, mientras esto estaba pasando, cuentan por ahí que hubo un personaje que al ver esto dijo, a ver, espérense tantito, ¿qué está pasando? A ver, esta mujer está siendo juzgada por un pecado X, ¿no? Pero este cuate que está aquí a punto de aventarle una piedra también tiene el mismo pecado. A ver, la están juzgando por prostitución, pero este cuate es cliente. Entonces, si es alguien que compra prostitución, ¿por qué juzga a la prostituta? ¿No? Y entonces empieza a hacer unas matemáticas mentales y dices, este es el mismo pecado que cometió ella. ¿Por qué en ella lo ven mal y en ellos lo ven bien? A ver, es el mismo pecado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y entonces detiene la lapidación y dice, a ver, espérense tantito. A ver tú, Pepe, tú eres cliente de esta mujer. A ver tú, Juan, ¿no has cometido tu adulterio? Una vez engañaste a tu mujer, etcétera. O sea, me están hablando del mismo pecado el que están juzgando ahorita a ella. Y entonces aplica a este personaje una muy famosa frase
que es el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿no? Y no estamos hablando en un sentido metafórico, estamos hablando literalmente de una piedra que iba hacia la cabeza de esta mujer para asesinarla. Entonces, este cuate pone sobre la mesa esta situación. Tú no puedes decir que para los demás eso está mal, pero para ti está bien. No puedes decir que estás de acuerdo con que esas personas actúen hacia allá y tú actuar en sentido contrario. Este concepto lo vimos la sesión pasada. ¿Alguien se acuerda de cuál era este concepto? ¿Alguien recuerda? Dice Mariana, lo de María Magdalena, pues sí, exactamente. Bueno, no sé si sea exactamente María Magdalena, creo que más bien era, es que María Magdalena era un nombre muy común en esa época, pero es que había varias María Magdalenas, ¿no? Mariana Guzmán, ¿usted se acuerda de cuál es ese imperativo categórico? Ay, ya les di una pista. Mariana. Era ese, doctora. A ver, Imperativo ¿cuál es? categórico. Efectivamente, ¿no? Es el imperativo categórico. ¿Y de quién era ese, Mariana? ¿Quién nos lo enseñó? ¿Quién le puso ese nombre? ¿De Immanuel Kant? Efectivamente. Era de Kant. Ajá. El imperativo categórico, Kant, en esta corriente del racionalismo, nos habla que la medida de la ley universal son tus actos, ¿no? Entonces, tú no puedes poner como ley universal la pureza sexual y luego tú a darle vuelo a la hilacha, porque entonces, pues no checa, ¿verdad? No checa, no choca, no, no ayuda. Efectivamente, es el imperativo categórico, que aquí, pues no se llamaba imperativo categórico todavía, ¿verdad? Porque pues era apenas por ahí el año 30 de Cristo, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos en el 2021, segundo año de la pandemia, muchachos. Entonces, lo que estamos aquí hablando fue hace más o menos 2000 años. Ajá. Es decir, este imperativo categórico seguirá siendo hasta el día de hoy una cuestión válida. Actúa de forma congruente lo que haces con lo que dices. Yo esperaría que aún en el año 3043 esto siguiera siendo un principio ético importante, la congruencia, que tus actos coincidan con tus discursos, ¿no? Yo esperaría que la tradición de cuidar a una mujer se acabara en medio año, pero en realidad todavía hay países donde se sigue practicando la lapidación, ¿no? Lapidaron a una abogada, por ejemplo, que defendía a las mujeres, ¿no? Pero bueno, se sigue practicando, pero el asunto entonces es que esta lapidación era una costumbre, era un rito, era algo válido en esa sociedad. Ajá. Entonces, este cuate iba en contra de las costumbres, de los hábitos, de aquello que se estilaba hacer en su sociedad. Y en ese sentido, ¿qué dirían? Este personaje era moral o inmoral. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, déjenme ver si en el chat. Aquí Jocelyn en el chat dice inmoral. ¿Por qué inmoral? Porque inmoral porque iba en contra de las costumbres del lugar donde él estaba viviendo. Exactamente.
Entonces, como iba en contra de las costumbres, este personaje sería inmoral, iba en contra de sus costumbres. Pero si yo les hago la pregunta, ¿este personaje era ético o no era ético? ¿Qué me dirían? ¿Qué era ético? ¿Por qué, Mónica Michelle? Porque analizó el comportamiento de los que estaban juzgando a la que estaban lapidando. Exactamente, muy bien. Entonces, lo que diferencia la moral de la ética es exactamente lo que nos está diciendo Michelle, que la persona ética cuestiona, se pregunta, analiza, observa, se plantea hipótesis, considera por qué pasa esto. ¿Será necesario que sea así? ¿Será justo? Y entonces todo aquello que las demás personas asumen como una costumbre, una tradición, un hábito, algo que ya siempre ha sido así y así siempre debe de ser, la persona ética va a decir, espérenme tantito. Antes de decidir para dónde avanzo, quisiera cuestionarme esto. Ajá. Entonces, efectivamente, ese es el cuestionamiento el que hace la diferencia entre ética y moral. Ujú. De tal manera que pueden darse combinaciones muy raras, porque alguien puede ser moral y no ser ético. Sigue todas las tradiciones y costumbres de su comunidad, pero nunca se ha cuestionado. Nada más la sigue como borreguito. Ajá. Entonces, esa parte no la tendría desarrollada, la del cuestionamiento crítico. Simplemente sirve las cosas. En cambio, una persona ética no siempre va a ser moral, porque a lo mejor dice, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Me parece injusto, creo que, y va a dar argumentos, va a dar una parte que refuerza lo que él piensa, ¿no? Este personaje del que les hablo, pues era alguien que muchas de las cosas las cuestionó. De hecho, por eso lo mataron, porque era una persona que cuestionaba los poderes políticos, cuestionaba los poderes religiosos, se juntaba con las poblaciones que habían sido marginadas, ¿no? Las prostitutas, los leprosos, los pescadores, la gente pobre, los niños, las niñas. Este cuate cuestionó todo lo que su sociedad decía que era bueno. Y él los llamaba a pensar, a reflexionar. Entonces se aventó un buen de parábolas, un buen de analogías, de metáforas para explicar muchísimos de nuestros comportamientos. Ajá. Entonces, el tema del cuestionamiento es central en esta parte. Pero además, esto que les digo, ese principio universal de la que después Kant le llamó imperativo categórico y que a lo mejor alguien, un filósofo posmoderno ya le puso otro nombre, ¿no? Y que se puede llamar diferente en diferentes épocas, sigue siendo un principio que va a ser válido a lo largo, ¿no? De la historia. Entonces, una persona moral no necesariamente es una persona ética. Una persona moral va a seguir las costumbres que se consideran buenas en esa comunidad, ¿no? Un hombre que va a lapidar, sí le cambié con intención. que, ¿Necesitan que me regrese a la otra? Sí, me regreso, no te preocupes. Ahí está. Entonces, la persona moral lo que hace es eso, seguir principios y costumbres. El inmoral es el que no sigue esos principios y costumbres. Y el amoral, a ese sí le vale. No le importa, no se cuestiona, ni seguir la moral, ni seguir la ética.
Esas son personas cuya conciencia simplemente está apagada. No la usan, no se preguntan, les vale, no, no, nada así como en piloto automático, ¿no? Tal cual están ahí en esa parte. Ujú. ¿Ya le puedo cambiar? Ándale. Ajá. Y bueno, aquí están justamente estos conceptos. La persona moral, inmoral y amoral. Ajá. Moral sigue el caminito trazado por la sociedad, inmoral se desvía del caminito y el amoral le da igual por qué camino ande, simplemente hace las cosas. Y sí existen estas personas, ¿eh? Mariana, ¿qué pasó? Tengo una como duda. Adelante. Entonces, no sé, hablando, por ejemplo, de mí, si yo siempre me cuestiono como todo, como temas de, ya sea el apoyo a la comunidad LGBT, feminismo, o sea, esos temas, ahorita, ya por cuestionarme y decir, pues esto porque está bien, porque está mal, que debe de ser lo bueno, que debe ser lo malo, ya soy inmoral. A ver, otra vez, Mariana. Ajá, o sea, que si me cuestiono cualquier tema, que por qué está bien o qué está mal, qué está mal o qué está bien, ya por eso soy inmoral, solo por cuestionarme como algún tema. No solo si te lo cuestionas, sino que estás en desacuerdo con esos temas. Por ejemplo, si tú creciste en una casa católica ortodoxa, ¿no? Porque hay otros tipos de catolicismo, o sea, incluso hay un grupo de católicas por el derecho a decidir, hay un grupo de católicos por la diversidad sexual, ¿no? Pero si tú eres de estos católicos, pues un poquito más tradicionales, ortodoxos, donde te educaron diciéndote que la homosexualidad era un pecado, y entonces tú, Mariana, dices, no, para mí la homosexualidad no es un pecado, es parte de la diversidad de ser personas y pues difiero de lo que mi familia me ha enseñado. Para tu familia eso sería inmoral, porque eso es contrario a los principios que ellos te enseñaron. Ah, bueno. Y es que, o sea, esa palabra como inmoral la tenemos como también satanizada, ¿no? Menos. Así es, porque la usamos como como un insulto, ¿no? Sí, he gozado un par de ocasiones de que me llamen de esa manera. Porque hay muchas cosas con las que no son muy dobles morales, ¿no? O sea, como que realmente no tienen congruencia, pero sí, sí, efectivamente, Mariana, que nos llamen inmoral suena como, ¡ah! ¿Qué te pasa? Pero yo prefiero que me digan inmoral, pero sentir que mi ética corresponde a lo que yo considero justo, ¿no? Como definir la homosexualidad como algo que es parte de la diversidad y que no es un pecado, no le hace daño a nadie, ni tortura a nadie. Esa es mi postura, ¿no? Para algunas personas será inmoral, para mí es lo correcto, ¿no? Y de hecho, por eso, ahorita que vamos más adelante, a veces no es tan fácil asumir nuestros propios principios, ¿no? Porque efectivamente seremos juzgados. Bueno, entonces vamos a hablar justo de eso, Mariana. A lo mejor ahorita con lo que viene te queda un poco más clarillo. De las perspectivas psicológicas, de la ética y de la moral. Está por una parte el enfoque psicoanalítico, que como ustedes saben, para Freud, la influencia de nuestro padre y nuestra madre durante la infancia temprana, pues va definiendo muchísimo de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de aquello que nos motiva. Es a través de los sentimientos que vamos adquiriendo reglas, normas, leyes en nuestro comportamiento. Ajá. Es a partir de cómo te sentiste en cierta situación que esto va a ir ocurriendo. Ajá.
que vas formándote en un sentido de lo que consideras correcto o incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Ese sería como el enfoque psicoanalítico, que ya ustedes deben de estar un poco familiarizados con eso, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones más inconscientes. Para Freud siempre se dará esa lucha entre el consciente y el inconsciente. Y tenemos otra teoría, que es la teoría del aprendizaje social, cuyo uno de sus exponentes acaba de fallecer hace unos días, Albert Bandura. Bandura aportó muchísimo a esta teoría del aprendizaje social, que nos dice que es el medio ambiente y la conducta de otras personas las que nos va a enseñar lo que es correcto y lo que no en nuestra sociedad, y que esas conductas se van transmitiendo de forma vicaria. Las observamos, las vemos en otras personas y a partir de ahí las vamos recreando, ¿no? Uno de los experimentos más comunes para hablar de este aprendizaje es un experimento que se hizo con changuitos. Entonces, han de cuenta que los investigadores pues tenían a un grupo de changuitos ahí, ya saben, siempre los ponen ahí encerrados. Los encerraron en un lugar y los dejaron como que pasando un poquito de hambre. Ya saben que también les fascina poner a los sujetos en condiciones extremas para que cooperen, ¿no? Entonces imagínense así a los changuitos, ¿no? Aquí hay un changuito, acá hay otro changuito, ajá. Y acá arriba, en este poste que les pusieron unas ricas y deliciosas bananas oaxaqueñas. Ajá. O sea, ahí estaban los platanitos, y pues como ellos tenían hambre, pues ¿qué iba a hacer lo propio, no? Pues que se treparan para obtener los platanitos. Entonces, cuando un changuito se aventaba a treparse aquí para robarse los platanitos, ¿no? De repente, de la nada, les empezaban a llegar unas mangueras, imagínense esta escena, sopas de agua fría sobre el changuito que quería treparse y sobre los demás changuitos, ¿no? Pero así unos chorrotes de agua fría impresionantes, ¿no? Que los changuitos se asustaban. Y cada vez que el changuito subía al poste, aparecían esos chorrazos de agua fría que los desmotivaban, ¿no? Y llegó un momento en que cada vez que uno de los changuitos se quería subir por los plátanos, los demás lo bajaban, ¿no? No, que quieres que espérate, que no te subas porque nos van a llenar de agua fría, ¿qué haces ahí? Y lo agarraban a guamazos y se lo bajaban, ¿no? Entonces, así se fue dando hasta que después los experimentadores empezaron a quitar el agua fría, ¿no? Quitaron las mangueras de agua fría. Y aunque ya no aparecieran las dichosas mangueras, los changuitos, cada vez que alguien intentaba subirse, decían, no, bájate, ¿no? Bueno, la otra cosa que hicieron estos investigadores fue, sacaban un changuito y metían a otro changuito nuevo, ¿no? A este nuevo. Entonces este se iba y este entraba. Y el nuevo, obviamente, que cuando veía los plátanos y tenía hambre, decía, güey, ¿por qué no suben por los plátanos, no? Y se trepaba por los plátanos. ¿Y qué creen que pasaba? Pues que los otros changuitos lo bajaban, ¿no? Y luego cambiaban a este ya era el nuevo, ¿no? Y luego este se iba y cambiaban a otro. Y así fueron cambiando todos los changuitos. De tal manera que todos los changuitos nuevos, de ellos, ninguno había conocido la manguera con agua fría. Ajá. Parece que dice huevos, ¿verdad? Pero no dice huevos. Ninguno de ellos había conocido la manguera de agua fría, ¿no? No, entonces, quiere decir que estos changuitos no conocían el por qué, la razón de por qué cada vez que alguien se trepaba por las bananas, alguien lo bajaba.
no sabían por qué. Simplemente veían que era pues una tradición, ¿no? Que todo el mundo bajara al changuito que intentaba ir por las bananas. De tal manera que con los seres humanos pasa algo bastante similar. De hecho, este mismo experimento se ha replicado con personas, ¿eh? Y ha sucedido cosas similares. Van pasando el aprendizaje y aunque la persona no sepa ni por qué y hasta se le hace raro, etcétera, de todas maneras sigue replicando las cosas. A ver, pues ¿en qué momento de la historia dijeron rosa para las niñas, azul para los niños? ¿En qué momento asumieron que un color tiene sexo? ¿No? ¿En qué momento dijeron, ay, no, si ese hombre se arregla mucho, ya no es hombre, ¿no? Ya, pues ya se ve mal, ¿no? Cuando en cierta época, ¿no? Por ejemplo, del Renacimiento y así, pues los hombres se arreglaban, traían tacones, se ponían maquillaje, pelucas, ¿no? Hasta faja, y andaban bien fashion ellos. O sea, ¿en qué momento sacamos estas razones, ¿no? ¿Por qué seguimos repitiendo estos patrones? No sabemos ni por qué, ¿no? Es más, cuando alguien estornuda y alguien dice salud, en realidad esa costumbre que ahora es muy bonita y de, ay, salud, ¿no? Dios te bendiga, que no te enfermes. En realidad era como en un cierto momento de otra pandemia, de otra peste, donde las personas estornudaban o tosían, gritaban, salud, salud, o sea, que viniera salubridad, ¿no? Como policía, haz de cuenta, policía, policía, gritaban, salud, salud, para que identificaran a la persona y se la llevaran, ¿no? O sea, más bien era un acto de exhibición, de denuncia de la persona que estaba supuestamente enferma. Entonces, esta forma en la que vamos como repitiendo constantemente una y otra vez los patrones, que a pesar de que no sabemos ni de dónde vienen, ni qué pasa, ni nada, porque somos nuevos en esta sociedad, los seguimos asumiendo como totalmente válidos y ciertos. Entonces, esa es una de los experimentos que se han convertido clásicos en explicar esta cuestión del aprendizaje social, ¿no? Porque entonces yo veo las conductas de otros y veo cómo el medio ambiente responde a esas conductas, ¿no? Si yo veo que en mi barrio, pues el chavo que se pelea y se agarra a guamazos con otros, es, ay, qué valiente, qué hombre, qué masculino, ¿no? Entonces, pues yo voy a querer igual agarrar a madrazos para probar mi masculinidad, ¿no? Entonces, así vamos repitiendo las conductas que vemos que el ambiente o valora o castiga, ¿no? Bueno, y después tenemos el enfoque cognitivo evolutivo, que este enfoque pues retoma, aparte del aprendizaje social, la idea de que esta estructura externa, el sujeto la asimila según las estructuras internas que tiene, es decir, el nivel de pensamiento o el nivel de conocimiento que tiene una persona. Ajá. Entonces, esta postura cognitiva evolutiva parte también de la idea del principio de que las personas tenemos estructuras que van evolucionando a lo largo de la vida, ¿vale? Que justamente es ahorita la que les voy a hablar. ¿Ya terminaron de copiar esta o les doy chancecillo? Ahorita la voy a explicar más, Josué. ¿Ya puedo quitarla o necesitan más tiempo? Ya, Ya, ¿Ya, doctora. doctora? Perfecto, muy bien, gracias. Ahí va, Josué. Esto lo vamos a explicar conociendo un poquito cómo es que funciona nuestra mente. Entonces ahí me quedó un perfil medio raro, pero imagínense aquí una persona, ¿no? Y esa personilla tiene aquí su cerebro. Ahí está el cerebrito. Más o menos ahí, ¿no? Bueno, ahí medio feo, pero hay 2 que 3, ¿no? Su cerebrito, ahí está. Entonces, nuestro cerebro
va evolucionando a lo largo de nuestra vida. Y tiene diferentes funciones que cada vez se van a volver como más complejas. Ajá. No somos los mismos que cuando nacimos, ¿sí o no? Ni a nivel de lenguaje, ni a nivel de pensamiento, nada. Las personas nacemos con ciertas dotaciones de habilidades y las vamos a ir desarrollando. Para explicar esto, hay una analogía que nos ha sido de mucha utilidad, que habla sobre los 3 cerebros del ser humano, ¿no? ¿Alguien sabe, se acuerda, quiere adivinar, quisiera como atinarle a, a esta parte de los 3 cerebros? No. Pero en mi caso sí, luego sí me mandan más la panza que el cerebro. ¿Alguien se acuerda de estos 3 cerebros? ¿No es lo del inconsciente, subconsciente y consciente? No, eso pertenece más al aparato psíquico que describe Freud. Esa postura es psicoanalítica. Yo le estoy hablando de una postura biomédica. A ver, muchachones, son profesionales de la salud y no saben cómo funciona su cerebrín. A ver, biológicamente, atínenle, a ver, otro intento. No pasa nada. Pero ese que nos dice Irving es más del psicoanálisis, pero ahorita Irving te voy a decir algo porque sí se parece un poco a esto que les voy a enseñar, porque acuérdense que Freud era neurólogo, Freud era médico, entonces Sí. no nada más se metía cocaína por la nariz, era un hombre inteligentísimo, ¿no? Era un hombre brillante que revolucionó las ideas, él tenía mucha conciencia de cómo funcionaba el cerebro, ¿no? ¿Alguien que sí quiere animarse a atinarle? Yo, doctora, ¿podría ser el límbico, algo así? Ándale, el límbico, ¿tú dónde lo ubicas? A ver. El límbico. La verdad no me acuerdo muy bien, doctora. Pero sí Bueno, recuerdo que era límbico, uno que era reptiliano, ajá, muy bien. neo algo, ya no me acuerdo muy bien. Neocor. El neocórtex. O Neocórtex, sí. neocórtex. Ok, bueno. Este de acá, reptiliano. Este de acá, mamífero. Este de acá, humano, pero le voy a poner comillas porque en realidad lo compartimos con primates superiores y con los delfines también. El cerebro reptiliano tiene una base del instinto. Tiene que ver con una cuestión de supervivencia. Este cerebro está trabajando desde antes de que nazcamos. El cerebro reptiliano, al ser una cuestión de instinto, tiene la función de operar a nivel de reflejo. Tiene que ser un procesamiento de información sumamente rápido. Si ustedes ahorita, espero que no, pero escuchan sonar la alerta sísmica, ¿a poco me van a decir, profesora, disculpe, está sonando la alerta sísmica? ¿Le importa si nos retiramos un momento para resguardar nuestra vida y tal? Pues no creo que me se pongan a preguntarme eso, ¿no? Alguien va a gritar, alerta sísmica, y todos vamos a salir corriendo, ¿sí o no? Entonces, el cerebro reptiliano tiene esta función. Va a responder a cuando aparece una amenaza, ¿sí? Y se activa y entonces empieza a generar toda una serie de mecanismos destinados a proteger y salvaguardar nuestra vida. Ahí vamos a tener una respuesta que se llama de lucha o huida. Esta se activa, insisto, cuando percibe una amenaza, pero se activa la huida cuando la persona dice, hoy, esto es más grande que yo. Y entonces se echa a correr.
estamos de acuerdo que un terremoto es más grande que ustedes y más grande que yo, ¿no? Entonces, patitas, ¿para qué las quiero? Pero cuando una persona dice, eso es igual, o es más chico que yo, o sea, sí le gano, sí puedo luchar contra esto, entonces se va a activar la parte de la lucha. Ajá. Emocionalmente hablando, la parte de la huida estaría más vinculada al miedo y la parte de la lucha al enojo o al coraje. Que incluso si ustedes lo piensan, coraje también significa valentía, ¿no? Tienes el coraje de hacer las cosas, tienes el valor de hacer las cosas. Si ustedes tuvieron malas experiencias en la primaria, porque luego los profes y las profas son medio pasadas de lanza, y a ustedes les empezó a generar como miedo participar, ¿no? Exponer, hablar en clase, y entonces dicen, ¡ay, no! Es que esto, ¡ay, es que me da un montón de miedo, doctora! No quiero hablar, no quiero exponer. Aunque sepan la respuesta de lo que les estoy preguntando, no quieren hablar porque les da pena, ¿no? Ay, si se ríen de mí, ay, no sé qué, ay, no, qué pena, y hasta sudan. Yo luego los veo cuando los paso a exponer, hasta están sudando, ¿no? Les da taquicardia, se parecen al CHEMS, ese que le da ansiedad, ¿no? Así andan ustedes, porque entonces ven esto como si fuera muy grande, más grande que ustedes, más grande que su capacidad. Y a lo mejor en realidad una exposición, una participación es más pequeño de lo que pensamos. Pero cuando nosotros le decimos al cuerpo, esto es una amenaza, me amenaza, me amenaza, me amenaza, el cuerpo dice, ok, está bien, la exposición es amenazante, entonces activen todos los sistemas porque hay una amenaza de exposición. Y entonces ustedes aprietan el botón de alarma, chum, ¿no? Disparan la alarma y el cerebro, cada vez que ustedes le digan que hay una amenaza, se las va a creer. ¿Sí? Es como si ahorita suena la alerta sísmica y alguien dijera, se me hace que ni va a temblar, ¿no? Se les ha de haber activado otra vez sin querer, ¿no? Oye, en lo que sabes si es en serio o no es en serio, si va a temblar o no va a temblar, pues yo creo que te sales, ¿no? Así es el cerebro. Cada vez que ustedes le digan que hay una amenaza, así sea así de, ay, es que, ay, me da miedo porque no pasa el metro, se va a estresar. Así sea así de, ay, creo que mi mejor amiga está peleada conmigo porque no me contesta a los WhatsApp, ¿no? Ay, mi novio no me contesta el mensaje, ¿qué se me hace que está con otra? O sea, cada vez que ustedes le cuenten un choro mareador al cerebro de que hay un problema, el cerebro se los va a creer como cierto y va a activar todas esas respuestas de alarma. Porque esto, al ser una cuestión instintiva y de supervivencia, no lo podemos apagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con decirle a nuestro cerebro que hay una amenaza, porque luego la amenaza consistía en, ay, mi amor, se me olvidó el celular en la casa y no te pude contestar, ¿no? Y tú ya haciéndote unas telarañas en la cabeza de que ya te engañó y no sé qué, y acá, bien lococho. Entonces, esa parte del cerebro reptiliano va a tener esa respuesta instintiva. Todo lo que tiene que ver con sobrevivir no lo podemos apagar, es muy importantísimo, por eso es el primero que madura, es el primero que se activa. Ajá, bueno. Luego está el cerebro mamífero, que como el compañero nos dijo, tiene que ver con la parte del sistema límbico. Ajá. O toda la parte como de, que está como adentrito, digamos, del cerebro, la amígdala, por ejemplo, etcétera. Este de acá tiene que ver más con cerebelo, con partes más internas, ¿no? Que compartimos con los reptiles en este caso. Este otro cerebro lo compartimos más con los mamíferos. Y entonces, este cerebrín tiene un componente mucho más emocional. Ajá. Y parte de la idea de que los seres humanos tenemos una necesidad muy fuerte de socializar. Y se ubica más o menos por aquí, decíamos. Ajá. Entonces, ahí mismo tenemos también las estructuras que tienen que ver con el reforzamiento. Ajá.
Es decir, con todo aquello que nos genera placer. Ujú. Por eso es que la parte social, estar con alguien, nos brinda placer, nos hace sentir bonito, nos da salud. Ahorita que por la condenada pandemia dejamos de ver personas, dejamos de abrazarnos, de besarnos, de reírnos juntos, de jugar basquetbol, ¿no? Todo eso, pues nuestro cerebro se pudo haber visto afectado porque la convivencia social es muy necesaria y es muy importante para todos los mamíferos, no solo para el ser humano. Es algo que se busca, ¿no? De hecho, tenemos hasta socialización interespecie. No necesitamos ni siquiera ser de la misma especie para sentir esas experiencias emocionales de apego. O sea, yo estoy segurísima que mi bebé, o sea, mi perrito, sería capaz de dar la vida por mí. Estoy segurísima que mi bebé, si ve que un animal me ataca, etcétera, él me va a defender. Y de hecho, la señal más grande de amor es dar la vida por tus amigos, por tu familia. Eso es lo más grande. Entonces, imagínense a qué nivel me ama mi perro, ¿no? Y la verdad sí creo que yo sí también haría lo mismo por él, ¿no? Si lo veo en peligro y así, si se cae al ¿cómo se llama? El socavón.